día. Solamente espero la confirmación del día de que sea el que aparece en las orientaciones, que no vaya a cambiar. Y vamos a programar en la semana previa al examen una sesión de tutoría a modo de repaso previo al examen. Ahora bien, esta semana, posiblemente, lo más seguro es que el viernes, les voy a mandar otra pareja de ejercicios que ustedes tienen que resolver y subir en el foro 2. El foro 2, que recuerdo que se habilitó creo que al inicio de la vacación, si no me equivoco. Pero bueno, se los voy a asignar este fin de semana y solamente van a ser 2 por cada uno, la misma dinámica que el anterior. Los resuelven, los escanean o le toman foto y suben el archivo adjunto en el foro. Yo voy a habilitar una entrada en el foro como lo hice en el foro 1 y usted contesta a la entrada que yo voy a poner adjuntando su solución, ¿verdad? Y después el que quiera participar para ganarse la otra mitad de la ponderación de participación, pues lo puede hacer. El que quiera participar, pues simplemente me dice y ahí lo vamos anotando, ¿no? Lo vamos anotando y ya. Así que esas participaciones, como yo lo voy a asignar este próximo viernes, esas participaciones las haríamos no este fin de semana, aunque bueno, yo voy a mandar los ejercicios el viernes en la mañana. Si alguien tiene tiempo y considera que durante el transcurso del viernes ha resuelto uno y el sábado quiere pasarlo a exponer este sábado, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si quiere salir de eso rápido, no pasa nada, lo puede hacer. Pero si no, igual, yo voy a habilitar un espacio después de la tutoría del sábado para que nos reunamos, ya sea un espacio extra solo para exponer ejercicios o durante la tutoría de repaso previo al parcial que les comento. Lo más seguro es que quizás habilite un día, una reunión de una media hora o lo que sea necesario solo para exposiciones, para ver ahí los que quieran participar y ganarse el punto extra. Igual todos los que quieran conectarse están invitados a hacerlo, así que ya vamos a definir eso, pero el viernes les voy a mandar esos otros 2 problemitas para que ustedes los puedan revisar. Bien, habiendo dicho eso, recordemos también que tienen por ahí en curso la tarea 1. Por el momento no he recibido ningún tipo de consultas sobre la tarea. Espero que ya la hayan por lo menos comenzado a trabajar. Tengan en cuenta que es para el 17 de abril, ya les vienen quedando solo 10 días. Son, ¿qué? 6 problemitas los que tienen que resolver y bueno, en el último le ponen por ahí una sugerencia. Dentro de las cosas que deben tener mucho cuidado a la hora de resolver la tarea es justificar todos los pasos que usted haga. Si lo va a hacer en el dibujo, no solo ponga los datos en el dibujo. Recuerde que usted, que es el que lo está resolviendo, entiende lo que está haciendo. Si usted lo estuviera exponiendo, no hay ningún problema. Cuando uno lo expone o cuando uno lo explica en una pizarra, pues usted puede llenar el dibujo con un montón de datos y como lo está explicando, pues uno entiende qué es lo que está haciendo. Pero cuando usted lo escribe en una tarea, si solo llena los datos en las figuras, como por ejemplo en el ejercicio 3 de la tarea, si solo coloca datos en la figura, eso no me dice nada. Así que no solo es colocar datos, poner nombres. Si pone nombres, dígalo, menciónelo, escríbalo. Si saca algún dato, alguna operación, póngalo, escríbalo. No solo llene en la figura, repito, no solo coloque los datos en la figura, sino que explíquelo para que usted pueda argumentar bien las soluciones y para evitar que después yo le vaya a bajar alguna ponderación por algo que no se haya explicado, ¿sí? Además, tengan mucho cuidado con no suponer cosas que el ejercicio no le da. Si usted dice, mire, pero a mí el dibujo me da la impresión que es esto. Si el dibujo no lo dice o no se lo dan como dato, no lo puede suponer. Si el dibujo no dice que 2 rectas son perpendiculares, no lo puede suponer. Entonces, ahí podrán ver ustedes que hay algunos dibujos, como el del problema 3,
que tiene unas partes donde le aparece como un cuadradito y le está diciendo que el ángulo es de 90. Bueno, ahí ya le están dando ese dato. Pero en cualquier otro par de líneas, si no le dicen de cuánto es el ángulo, usted no puede suponer nada. Por más que se vean de 90, digamos, usted no puede suponer que son de 90. No suponga datos que el problema no le dice, al menos que los logre justificar adecuadamente. Así que cuidado con esas tareas, repito. Por favor, no he tenido ninguna consulta hasta el momento, no sé cómo van, no sé si ya la empezaron a hacer, si ya la empezaron a revisar, pero bueno, ahí vamos a ver cómo salen al final. Licenciado, perdone la Diga, pregunta. Con respecto a la tarea, sí, allí hace énfasis de que se va a entregar haciéndolo en Word o en látex. No hay otra opción, hacerla a mano y escanearla y subirla a la plataforma. ¿No se podría eso? según lo que dice ahí, no. Sin embargo, ya que lo menciona, voy a hacer la consulta, porque también a veces se ha dejado, ¿cómo lo explico? En algunas materias se deja lo de látex, por ejemplo, como punto extra. Si entregan las tareas en látex, eso cuenta como punto extra, pero permiten hacerlo a mano. Pero voy a consultar. Según la indicación de la tarea, es obligación hacerlo en Word o en látex. Eso trae unos cuantos problemitas porque cuando uno no está familiarizado con látex sobre todo e incluso con Word, a la hora de digitar las soluciones a veces no saben cómo colocar algunos símbolos, a veces la anotación no se entiende muy bien, pero bueno, voy a hacer la consulta, Carlos, voy a hacer la consulta al coordinador a ver qué me dice. Voy a hacer la Perfecto, consulta a ver licenciado, qué me dice. gracias. Ok, ok. Otra consulta. Licenciado, tengo una consulta con respecto a uno de los ejercicios. Diga. Eh, Parece que es el número 3, tengo entendido, que es sobre paralelas, ¿verdad? Ángulos. Y yo he tratado de resolverlo y encontré una respuesta, ¿verdad? Que el valor de X, como usted dice, no vamos a suponer, pero tengo una duda. Si yo en estos temas de paralelas y ángulos, eh, cuando yo prolongo las paralelas, se me forman unos triángulos. Entonces, tengo valores ahí como 130, como 40, y luego al utilizar pues ángulos opuestos por el vértice y voy complementando los ángulos, por ejemplo, si me da un ángulo de 90 y el otro que me da al prolongar la recta, el otro ángulo que me da en ese ejercicio es 40, parece. Entonces, el otro ángulo vendría a ser 90 menos, menos 40 para que me dé el tercer ángulo y se forme 180. Estaría así bien planteado la sumatoria para encontrar la igualdad a 180. El 40 y el otro sería 90 menos 40. Si le pegan todos los datos, no hay ningún problema. Ajá. Y después ocupo el teorema de Sarrus cuando para encontrar X aplico el teorema de Sarrus y me doy cuenta que X vale 90, porque como ocupo ángulos opuestos por el vértice y me voy dando cuenta que pues al aplicar ese teorema de Sarrus o el serrucho como decimos, obtengo el valor de 90 grados. No sé, y ahí tenía esa duda si estaba aplicando triángulos en esto de paralelas, si es válido. Ah, no, lo que sucede es que, vaya, si usted revisa el enunciado de la tarea, arriba, donde dice objetivo, resolver problemas de ángulos y triángulos. O sea, la tarea no es exclusiva de la unidad 1. Ahí arriba también dice unidad 1 y 2. Lo que significa que ustedes pueden, pueden utilizar todo lo de paralelas y todo lo de triángulos. En esta tarea no hay problema.
En esta Gracias, tarea no hay licenciado. problema. Ujú, Pues ujú. sí, Aquí gracias. sí no hay problema. Usted puede usar todos los resultados de ángulos y todos los resultados de triángulos. Aquí sí no hay problema. Bueno, En gracias donde entonces. sí hay que tener cuidado es cuando uno va realizando los ejercicios de las unidades, porque ahí sí, ¿verdad? Ahí sí solo pueden ocupar lo que se está viendo en la unidad y lo que hayan visto antes. Ahí sí tendríamos ese pero. Así que bueno, voy a hacer la consulta que me dicen sobre si se puede presentar a mano. Yo sé que es más fácil a mano cuando uno no está acostumbrado a esto, pero sí les voy a decir una cosa. Es importante que, bueno, independientemente lo que diga la coordinación, si lo permite o no, sí es importante que poco a poco se vayan familiarizando con el uso de látex, porque de aquí en adelante en la mayoría de materias le van a pedir cosas en látex y a veces sí va a ser completamente obligatorio y no van a tener escapatoria de usar látex. Así que cualquiera que sea la decisión que tomen aquí, yo creo que muchos se pueden inclinar por usar Word, pero más adelante también le pueden dejar una tarea obligadamente en látex. Así que es importante que poquito a poco se vayan familiarizando ustedes con el uso de látex para crear documentos matemáticos. Bien, vamos a comenzar con lo que vamos a platicar ahora. Este día es, bueno, las tutorías de repaso están más inclinadas a abordar aspectos un tanto teóricos para dar paso en la tutoría del sábado a situaciones que van a ser más de desarrollo de ejercicios. Hoy es como que vamos a ver, digamos, una tipo introducción a ciertas cosas y ya más particularmente ejercicios para el día sábado. Vaya, lo que vamos a ver ahora es ya parte de la unidad número 2 que tiene que ver con triángulos. Vamos a definir ciertos conceptos, a recordarlos y a aclarar algunas otras situaciones, ¿no? Y a mencionar también algunos teoremas por ahí que son importantes. Primero veamos la definición de triángulo. Solo confírmenme si están viendo ahí ya les está apareciendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Sí o no? Silencio. Gracias, gracias. Vaya, entonces, ¿qué es un triángulo? Un triángulo, esto es sacado del material, obviamente. Dados tres puntos ABC, cualesquiera no colineales, como están en la figura, no colineales significa que no están en una misma línea recta. No colineales es eso. Entonces, la unión de los segmentos que se forman tomando los puntos de 2 en 2, AB, BC y AC, se llama triángulo ABC. Y se denota, y esto es muy importante, se denota de esta manera un triangulito a un lado y luego seguido de las tres letras ABC que componen el triángulo. Normalmente el orden de las letras es en sentido antihorario. Note que aquí ABC, el orden en que los ponen, pues es como que usted recorriera los vértices en sentido antihorario. Pero a la hora que uno revisa materiales, uno se termina dando cuenta que no siempre es así. En varios materiales a veces no los ponen del mismo modo. A veces los ponen en un orden, a veces en otro. El punto es que van a colocar el símbolo del triángulo y a la par los tres nombres que tengan los vértices del triángulo. Cositas importantes. Cuando usted en un ejercicio tenga que escribir el triángulo ABC, el triángulo PQR, cosas así, en vez de colocar o escribir textualmente el triángulo, solo ponga esta anotación. Se ahorra tiempo y se ahorra espacio. Esta materia, si de algo sirve bastante, es para que usted se acostumbre a escribir en forma matemática. Entonces, solo ponga así, triángulo y ABC. Detallitos con respecto a los triángulos. Bueno, los detallitos están acá. Algunas situaciones que nosotros debemos tener claras. Los puntos A mayúscula, B minúscula y C mayúscula reciben el nombre de vértices. Los segmentos AB, BC y AC se llaman lados y simbólicamente el triángulo ABC es la unión de los tres lados AB unido con BC unido con AC. Esto solo es aclarar y recordar conceptos básicos que me imagino que ya no tiene mucho sentido que los vengamos a repetir porque ya todos los conocemos. Luego dice
Todo triángulo ABC determina tres ángulos internos o llamados también interiores, que los mencionan acá. Esta es la notación de ángulos que ya habíamos mencionado en una tutoría de repaso anterior, donde la letra de en medio simboliza el vértice donde se está formando el ángulo, y las dos letras de los extremos pues son los que están formando los rayos del ángulo. La más importante es la del centro, porque es justo donde se forma el vértice del ángulo. Y el símbolo de ángulo, que es como una especie de símbolo menor, ¿no? El símbolo del menor. Se llama ángulos y se llama ángulo externo o exterior al ángulo determinado por un lado y la prolongación del lado adyacente. Y hace referencia a la figura 1, los ángulos alfa, beta y teta, que son llamados exteriores. Ya los vamos a ver. Para el triángulo ABC se le llama perímetro a la suma de los tres lados o de las tres longitudes de los lados. En este caso, AB más BC más CA. Y por último ponen una nota que dice, para abreviar suele asociarse a cada vértice un lado opuesto y viceversa. Por ejemplo, al opuesto de A se le llama BC. Es frecuentemente que se denote por A minúscula y análogamente para los otros dos lados. Esto es lo que quiere decir, y me voy a referenciar en el triángulo, es lo siguiente. Para nombrar los lados de un triángulo, por lo general, en vez de escribir con las dos letras mayúsculas el segmento que forman el lado, se le suele colocar a los vértices una letra mayúscula, a los lados una minúscula. La letra minúscula de los lados coincide con la misma letra, pero en versión mayúscula del vértice opuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice A mayúscula y su lado opuesto lo han llamado como A, pero minúscula. Lo mismo para el vértice B mayúscula, su lado opuesto lo han llamado B, pero minúscula. Y así. Es muy normal que el lado opuesto a un vértice lo nombren con la misma letra del vértice, solo que en versión minúscula. Los lados con mayúsculas, los vértices con mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Eso siempre será así. Ahora, con la parte de los ángulos externos, con los ángulos externos hay un poquito de variación por lo siguiente. Un ángulo externo se forma con un lado del triángulo y una prolongación del lado adyacente. Por ejemplo, fijémonos en el vértice A. En el vértice A de la figura yo tengo el lado BA o AB, como lo quieran llamar, y lo prolongo, que es lo que han hecho en el dibujo. Aquí lo estoy haciendo yo en color rojo. Lo prolongo y luego tomo el lado AC, o que también le han llamado por acá lado B minúscula. Lo voy a colocar en verde, espero que lo puedan simbolizar ahí. Y estos dos, la prolongación del lado rojo y el lado verde normal, esos dos forman un ángulo al cual le han llamado alfa, y ese es un ángulo exterior, queda por fuera. Ahora bien, cuando digo que esto es un poco variable es porque nada nos cuesta hacer lo contrario con estos dos lados. Es decir, en vez de prolongar AB, puedo dejar el AB normal y prolongar el AC. O sea que yo bien podría venir y hacer esto. Contrario a lo que está planteado acá, yo bien podría prolongar vamos a ver acá. Yo bien podría venir y prolongar el AC. Lo estoy haciendo aquí en azul. Y el otro lado, el AB o BA, dejarlo normal. Y entonces el ángulo externo se me formaría aquí. Aquí. O sea, yo lo que le estoy planteando es nada más que hay dos versiones de ángulo externo. Ahí simple y sencillamente a la hora de un ejercicio, pues solo recuerde que un ángulo externo es agarrar dos lados que son adyacentes, prolongar uno, el otro dejarlo normal y el ángulo que se forma es un ángulo externo. Podemos ver que este ángulo es el mismo ángulo que el otro externo que el triángulo había sacado al inicio, porque son opuestos por el vértice. Entonces, en términos de valores numéricos, valen lo mismo. Solo que lo que quiero que quede claro es que
usted puede prolongar de los dos lados adyacentes el que quiera junto con el otro, ¿sí? Junto con el otro dejarlo normal. Así que así es como se van formando los ángulos externos. Agarran dos lados adyacentes, prolongan uno y el otro lo dejan normal. Eso sí, según la sintonía que lleve, debe repetirle en los demás lados. Por ejemplo, si aquí usted expandió el AB, en la otra pareja, el que se ha expandido o el que expandieron aquí también sigue siendo el lado AB, si se fija, pero también pueden haber extendido el otro. Así que ahí tenemos los ángulos externos. El valor numérico, no se preocupen, que no importa cuál expandan y cuál dejen normal, según el que quieran encontrar, siempre les va a dar el mismo resultado. Así que esa es la definición de triángulo y algunos detalles importantes sobre notaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Luego el material me habla de 3 teoremas que son bastante fundamentales, bastante básicos, pero que es importante detenernos a comentarlos un poco, sobre todo porque algunos están mencionados y no demostrados en el material. Hay algunos que solo están mencionados, pero que el material simple y sencillamente no los demuestra. Por ejemplo, el 3.1. En el material solo se dice que se deja al lector que termine la demostración del primer literal y del segundo solo mencionan más o menos cómo hacerla, pero no la terminan ejecutando. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos llevar a cabo la demostración de este teorema 3.1. El teorema en sí lo que me dice son dos cosas. Primero, que en todo triángulo la medida del ángulo de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos de los ángulos interiores que no son adyacentes a él. Este resultado es muy, pero muy importante para muchos problemas de geometría, sobre todo que tienen que ver con triángulos, y se ocupa en muchas ocasiones. Así que a este resultado del literal A de este teorema, pónganle mucha atención y memorícelo, porque al igual que el teorema que mencionaba el compañero antes del serrucho, que se aplica bastante, este también. Este es un resultado que se utiliza muy frecuentemente. Vamos a ver cómo se hace la demostración. En el material ustedes tienen un bosquejo de dibujo. Yo no lo he puesto por acá, pero ustedes tienen por ahí un bosquejo de dibujo para la demostración. Sin embargo, en el bosquejo del dibujo, pues no han hecho nada. Solo está hecho el muy dibujo y se acabó. No demuestran nada y solo dicen, como ya repetí antes, que se deja al lector que hagan la demostración. Pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer yo por aquí un triángulo. Uy. Supongamos que tengo por aquí el triángulo. Y apegándome un poco a lo que el material dicta o a la forma en que el material ha colocado el dibujo de la demostración, voy a expandir uno de los lados, solo para que veamos qué es lo que el ejercicio me pide demostrar. Voy a expandir este lado y le vamos a colocar nombres a los vértices. A este le llaman A este le llaman B, a este le llaman C, a este punto de la expansión le llaman D. Y luego colocan los ángulos alfa, beta y gamma. Ahí estamos. Bueno, ahí los nombres que hayan puesto pues son alfa al exterior, beta y gamma al interior. Sin embargo, ustedes a la hora de hacer los dibujos y las soluciones de sus ejercicios, no necesariamente tienen que usar las letras que aparecen en los materiales. Pueden usar teta, pueden usar phi, pueden usar alfa, beta, que son los más tradicionales, omega, las letras que ustedes quieran. Incluso a veces pueden usar letras minúsculas también para simbolizar ángulos. A, B, X, Y, Z. Todas las letras minúsculas que usted pueda utilizar las puede emplear acá. Pues bueno,
Lo que el ejercicio me pide demostrar es que, en el literal A, que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior, en este caso alfa, es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Los no adyacentes al ángulo alfa, que en este caso es el exterior, los no adyacentes significan los que no están junto a alfa. Alfa es un ángulo exterior, entonces lo que tenemos que demostrar es que alfa es igual a beta más gamma. Esto es básicamente lo que el ejercicio me pide demostrar. Y por eso lo voy a poner entre signos de interrogación. No es que yo estoy asumiendo esto. Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo demostramos? Bueno, el material hace una sugerencia. Lo único que la hace, pero no la aplica. Y la sugerencia que el material hace es trazar una paralela al lado AC, trazar una paralela al lado AC, y esa paralela tiene que pasar obviamente por B porque no hay más. Así que vamos a trazar una recta por acá. Bueno, no se ve tan paralela esta recta, pero ahí está más o menos. Le voy a llamar a esta recta L1. Entonces decimos así: trazo L1 paralelo al lado AC. Trazo L1 paralelo al lado AC. Luego, por ángulos entre paralelas, el ángulo beta y el ángulo gamma, puedo encontrar otros que sean iguales a esos dos en nuestro trazo de las paralelas. Olvidémonos por un momento del ángulo alfa y veamos esto como un problema de ángulo entre paralelas. Como estoy trazando L1 paralelo al AC, significa que por ángulos alternos internos entre paralelas, este ángulo que voy a marcar ahorita y le voy a llamar X, SX sería igual a beta por ángulos alternos internos. Y lo voy a poner así. Por ángulos alternos internos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenido, Manuel. Hola, Por ángulos alternos... No, no hay problema. No se preocupe. estábamos Por alter... ¿En qué? en un examen corto de física, las disculpas del caso. Oh, bueno, no, no hay problema. No se preocupe. No pasa nada. No pasa nada. Sonia también ya apareció. Bienvenida. Gracias, buenas Bien. noches. Buenas noches. Bien, les decía, por ángulos alternos internos, el ángulo al que yo le había llamado X es lo mismo que beta. Entonces tenemos aquí X igual beta. No es esta la única forma de irlo argumentando, ¿va? Porque incluso algunos, en vez de ponerle L1 a la recta, podrían ponerle un par de puntos para decir que se traza un segmento paralelo a AC, y en vez de ponerle X al ángulo que yo le he llamado X, le pueden llamar utilizando la notación de las tres letras que forman un ángulo. Entonces, esa forma de justificar es variada. Ahí depende de cómo usted lo quiera hacer. Yo a lo que voy es que siempre tienen que ir colocando o escribiendo, así como más o menos lo voy haciendo yo, indicando los resultados que van sacando y por qué los van sacando. No solo es ir a llenar el dibujo. Aunque cuando uno, insisto, cuando uno está explicando algo, es más fácil porque cuando uno lo explica, uno puede llenar el dibujo y con eso dar por terminado el ejercicio. Pero como uno lo está explicando, la persona que está viendo los datos en el dibujo lo entiende, o al menos es la idea, que se entienda porque uno lo explica. Pero ustedes, como no me lo van a estar explicando personalmente, tienen que tratar de dejarlo lo mejor justificado posible. Así que SX sería igual a beta. Y el otro ángulo que tenemos por acá, le voy a poner 3 rayitas y le voy a llamar Y. SY sería igual a alfa, a gamma. ¿Por qué? SY sería igual al otro ángulo interno. La pregunta es, ¿por qué? Pues siempre viéndolo por ángulos entre paralelas,
cuáles son los tipos de ángulos entre paralelas que me permiten a mí decir que esos dos ángulos son iguales. Y el Y y el gamma son iguales. ¿Cuáles? ¿Qué propiedad entre paralelas me permite decir eso? O sea, ¿qué tipo de ángulos Podemos son? decir siempre, Ajá. Porque Por son ángulos, correspondientes. por ángulos correspondientes, ¿esos son? ¿Sí o Sí, no? sí, Ujú. correspondientes. Por ángulos correspondientes tendríamos ahí está. Por ángulos correspondientes, Y es igual a gamma. Y entonces, por lo que abarca Y y lo que abarca X, que es lo mismo que lo que abarca alfa, ya tendríamos la conclusión de que alfa terminaría siendo igual a beta más gamma, que es lo que queríamos nosotros probar. La suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Y eso es todo. O sea, no tiene una gran justificación que digamos le vaya a quitar mucho tiempo, pero son de las cositas que uno debe de hacer para irse, insisto, acostumbrando a redactar soluciones de ejercicios. A redactar soluciones. Vaya, ¿preguntas con esto? ¿Preguntas? también podríamos haber puesto otro nombre a la par de B y sacarlo por alternos internos y volver a usar el opuestos por el vértice. Otro nombre a la par de B. Abajo, dice usted. De B para abajo. Correcto, digamos Sí, poner sí, Y, sí. sí, a Sí, la sí, sí. parte, a la derecha de B y volver a decir que Correcto. era alterno interno con gamma y decir que ese ángulo, digamos un Y, no, o Z, Z igual a alfa por alternos internos. Bueno, Z igual a alfa, no, sino que sería Z igual a, bueno, le llamaría Z a este de acá abajo, digamos. Este por alternos internos sería, ya le va a cargar lo que estoy hablando. Este de aquí abajo sería gamma y luego por opuestos por el vértice, el Y sería también gamma. Porque el alfa, que es el azul, el alfa es la suma de Sí, los es que dos. alfa es todo. Ajá, Alfa ajá, es la correcto. suma de los dos, es cierto. Sí, sí. Y ahí está, ¿no? Así que para que vean que tiene diferentes formas de cómo poderse justificar, el todo está en que sepan aplicar las propiedades correctas. Bien, veamos el otro teoremita por acá. Teorema 3.2 del material. Es una propiedad que la van a ver muy a menudo en diferentes ámbitos de las materias, la llamada desigualdad triangular, aquí en su versión para geometría euclidia. Tiene versiones para muchas cosas, ¿no? Versiones para valor absoluto y otras cuestiones más. Entonces, la desigualdad triangular nos dice que en todo triángulo, la longitud de uno de sus lados siempre está comprendida entre la suma y la diferencia de los lados. La longitud de cualquiera de sus lados siempre está comprendida entre la suma y la diferencia de los lados. Simbólicamente voy a poner acá un triángulo con vértices ABC, por poner un caso particular, ABC. Pues entonces, bueno, para que se vaya en sentido antihorario los nombres, ABC, así. Pues entonces le voy a poner nombres a los lados bajo el caso que planteaba antes, que los lados opuestos los vamos a nombrar con la letra minúscula asociada al vértice. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces, lo que el ejercicio me está diciendo es, si yo tomara un lado particular, por ejemplo, si yo tomo A, me está diciendo que A es menor que la suma de B más C, pero es mayor que la diferencia. Y para eso de mayor que la diferencia, yo le voy a poner aquí B menos C, suponiendo que B fuera mayor.
esta parte de la diferencia, en realidad uno normalmente lo que hace es al mayor le quita el menor, solo para garantizar que el resultado es positivo. Pero en realidad es algo que no importa, no importa cómo tome la resta, esto siempre va a ser menor que uno de los lados y ese lado va a ser menor que la suma de los otros dos. Entonces, en el caso particular de ver el lado A, esto es lo que se debería cumplir. Obviamente aquí el dibujo yo solo lo he hecho simbólico para representar un triángulo. No tiene nada que ver que yo lo haya dibujado equilátero ni nada por el estilo y eso no me va a afectar en el sentido de la demostración. Eso solo es para representar que estoy trabajando con un triángulo, nada más. ¿Ok? Bueno, pues la demostración está hecha en el material, así que aquí más o menos solo la vamos a comentar un poquito. La demostración comienza diciendo textualmente así. Se sabe que la menor distancia entre dos puntos es la longitud del segmento en línea recta que los une. Y por ello, B es menor que A más C. Entonces, para empezar la prueba, está haciendo énfasis en el lado B. Van a probar lo que la desigualdad dice para el lado B. Entonces, si yo tengo el lado B que une el punto A y C, un resultado que es al que hacen mención en la demostración es que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une, en este caso B. Yo puedo llegar de A hacia C utilizando el camino B, pero también puedo llegar de A hacia C utilizando el camino que recorre los otros dos triángulos. Es como que yo esto lo viera como que fueran caminos. ¿Cómo llego yo de A al punto C? Un camino es directo de A a C, que es el que estoy representando por la flecha azul, y el otro camino es dando la vuelta, por así decirlo, a modo de pasar por el punto B. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? Pues el camino más corto es una línea recta. Eso es como concepto básico, ¿no? De geometría. Y por lo tanto, por ese resultado básico, puedo decir que B es menor que la suma de A más C, viendo esto como que fueran distancias recorridas. Lo que yo recorro de A a C es menor que el camino que pasa por B. ¿Ya? Bueno, habiendo sacado ese resultado, lo mismo puedo plantear yo para el caso del lado A. Si ahora tomo como referencia el lado A, el camino A es menor que la suma de los otros dos, viéndolos como trayectorias o caminos para llegar de un vértice al otro. Teniendo ya estas dos desigualdades, lo mismo podría plantear yo incluso para el punto C. Lo mismo se podría plantear. O sea que también podríamos plantear que C es menor que la suma de A más B o B más A, como lo queramos nosotros interpretar. Por lo tanto, particularmente en el material, lo que se ha planteado es tomar esta segunda desigualdad y hacer un pequeño despeje. Si A es menor que B más C, restamos C a los dos lados de la igualdad y queda A menos C menor que B. O pasamos C a restar, como es la típica que uno maneja, ¿no? A menos C menor que B. Entonces tenemos dos desigualdades. Arriba tengo B menor que A más C y abajo tenemos B mayor que A menos C. Y ya utilizando esos dos resultados se concluye que B es mayor que A menos C y menor que A más C. O sea, es un teorema que es bastante utilizado, muy importante a nivel de geometría y de otras áreas matemáticas, y sin embargo su demostración, así a simple vista, es bastante sencilla, ¿no? Y ahí tendríamos ya demostrado la desigualdad triangular para el caso de triángulos. No sé si hay alguna pregunta con esto. Es un resultado bastante bonito. ¿No? Ok. Bueno, siguiente teorema. Este es otro resultado elemental.
elemental en el sentido de que cuando uno lo lee, uno dice, sí, tiene sentido, tiene lógica, es un resultado que nadie se pondría a discutir su veracidad. Y el teorema dice, en todo triángulo se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. O sea, si yo tengo un triángulo con dos lados iguales, los ángulos opuestos a esos lados también son iguales y viceversa. Si yo tengo dos ángulos iguales, los lados opuestos a esos triángulos también van a ser iguales. Vaya, para muestra un ejemplo, supongamos que tengo este triángulo y yo tuviese aquí dos ángulos de 40. Esto es hipotético, ¿verdad? No es que el dibujo encaje con los datos. Si estos dos fueran de 40, como los dos son iguales, el valor numérico, no nos vamos a meter en si influye en cuánto valen los lados, pero como estos dos ángulos son iguales, los lados opuestos a estos ángulos tienen que ser iguales. O sea que el lado opuesto aquí sería X y aquí sería X. ¿Sí? Por poner un caso particular. Si los ángulos son iguales, los lados opuestos también. Y el viceversa es por lo siguiente. Si en vez de tener yo los ángulos iguales, yo conociera que, por ejemplo, este lado mide 5 y este otro mide 5, entonces podríamos encontrar, según los datos que tengan, los valores de los ángulos, pero por lo menos sé que los ángulos opuestos a estos lados van a ser iguales. ¿Cuánto valdrán? No sé, habrá que ver los datos y cómo los sacamos, pero al menos los ángulos opuestos son iguales. Esta es la base para la definición de los triángulos isósceles, particularmente, y también de los equiláteros, todos aquellos triángulos donde tengan más de dos o tres lados iguales. Pues bueno, el teorema, como les repito, el teorema es bastante sencillo de entender, no da lugar mucho a decir, bueno, tiene lógica, no le veo yo las fallas a la lógica, ¿no? Como dicen por ahí, no le veo fallas a la lógica del ejercicio. Entonces, ¿pero cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra que en todo triángulo se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales? Si yo tengo dos lados iguales, ¿cómo demuestro que sus ángulos también lo son? O viceversa. Pues bien, vamos a partir de tener un triángulo cualquiera, no lo voy a dibujar para evitar malos entendidos, no lo voy a dibujar como que fuera triángulo equilátero. Y en este caso, voy a llamar a este A, a este B, a este C, y le vamos a colocar nombres a los ángulos, alfa, beta, gamma, y los nombres típicos de los lados, C, B, A. Pues vaya, aquí viene los métodos de demostración. Ustedes ya llevaron lógica y teoría de conjuntos, ¿o no? Ya lo llevaron, ¿verdad? ¿O no? Sí, le llevamos. Sí, ok. Entonces, algunas veces, este no será el caso, pero algunas veces tocará hacer alguna que otra prueba por contradicción o por reducción al absurdo o por método directo. Así que hay que estar un poquito afinados en eso y repasar de vez en cuando esas técnicas de demostración. Pero vaya, aquí vamos a partir de suponer, siguiendo la idea del material, suponemos que este triángulo tiene los lados A y B iguales. El material incluso le pone la observación distinto de cero. Eso es para que el ejercicio tenga más sentido. No vamos a hablar de que los triángulos tienen lados que valen cero. Entonces, supongamos que tiene dos lados iguales. La idea es demostrar que si tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos a esos dos lados también son iguales. Según el dibujo, como lo he planteado, los ángulos opuestos a A y B son alfa y beta. Entonces, entre signos de interrogación, ¿será que alfa es igual a beta? Es lo que nosotros tenemos que demostrar. Si yo estoy suponiendo que tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también deberían ser iguales. Bueno, aquí vamos a ocupar la famosa ley de senos en un triángulo cualquiera. Esto aplica para cualquiera. La ley de senos relaciona un lado o los tres lados de un triángulo con los senos de los ángulos del triángulo en el siguiente sentido. Si yo tengo el lado A, eso lo voy a dividir entre el seno
de su ángulo opuesto, seno de alfa. Y esto es igual a B entre el seno del ángulo opuesto a B, en este caso beta. Y esto es igual a C entre el seno de gamma, que es su ángulo opuesto. Esa es la ley de senos. Puede formarse una igualdad de 3 fracciones, colocando en el numerador el valor o la letra que representa los lados y en el denominador el seno del ángulo opuesto a dicho lado. Pues de esa ley de senos vamos a tomar las fracciones que nos interesan, que son A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta. ¿Por qué nos interesan esas? Pues porque estoy suponiendo que A es igual a B y lo que quiero demostrar es que alfa es igual a beta. Por eso nos interesa específicamente esa fracción. Bueno, haciendo un pequeño despeje, esto es 1 sobre seno de alfa es igual a B sobre A seno de beta. Y como estoy suponiendo que A es igual a B, entonces estos dos se anulan. A se anula con B y solo queda 1 sobre seno de alfa. Esto es igual a 1 sobre seno de beta. 1 sobre seno de alfa es igual a 1 sobre seno de beta. Y en el material dice, aplicando función inversa de seno. Aplicando función inversa de seno. Bueno, yo tendría mis dudas sobre esa justificación de aplicando función inversa, porque lo cierto es que más que función inversa, lo que uno podría intentar ver acá es, porque cuando nos dicen función inversa es como que estemos hablando de seno inverso, pero seno inverso no es lo mismo que 1 sobre seno, por ejemplo. Estos son los recíprocos, no son las inversas, así que según la justificación del material sí podría haber un poquito de confusión en conceptos. Pero sí es cierto que aquí bastaría con hacer una multiplicación cruzada y ya tendríamos nosotros la igualdad de seno de beta igual a seno de alfa. O sea, tampoco es necesaria estrictamente la justificación del material que habla de función inversa de seno. Pueden ustedes solo multiplicar cruzado y ya tienen la igualdad de seno de beta y seno de alfa. Ahora bien, seno de beta es igual a seno de alfa. No, quizá yo lo había interpretado mal. Aplicando, aquí sí en este paso, bueno, yo lo había interpretado mal entonces. La aplicación de función inversa de seno no es en el paso que acabo de hacer, sino que lo mencionan para el siguiente. Aquí donde tienen seno de beta igual a seno de alfa, aquí sí se aplica seno inverso en ambos lados. En este caso, el seno inverso es a manera conveniente. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar o deshacerme de la función seno. Si aquí tuviera un coseno, pues le aplico coseno inverso. Si tuviera una tangente, le aplico tangente inversa. La inversa que se aplica es según la trigonométrica que usted quiere eliminar. Entonces, al aplicar la trigonométrica inversa, se elimina seno inverso con seno y solo queda beta igual alfa. Esto que acabo de hacer es propiedad de álgebra y funciones. Es propiedad de álgebra y funciones. Así que ahí tendríamos el resultado. Preguntas. ¿Qué Carlos, ¿quería pasa decir algo? si no, disculpe, qué pasa si no se supone que A sea igual a B? Porque eso lo lleva a eso, pero si A no es igual a B. Si A no es igual a B, no tiene sentido estarlo haciendo, porque el teorema que queremos probar es de que si dos lados son iguales, sus ángulos opuestos también. Es que el punto es qué es lo que uno quiere probar, qué es lo que uno quiere demostrar. Por decirlo de otra manera, a nosotros no nos interesa el caso donde A sea distinto de B, porque yo lo que quiero es probar que si yo tengo un triángulo donde sus lados sean iguales, entonces yo sé que sus ángulos también van a ser iguales, sus ángulos opuestos. Por eso se parte de este supuesto. Partir de suponer que A es distinto de B en realidad no importa para el teorema. Sí, yo le decía esto porque en los ejercicios de la tarea, ahí no vale ninguna suposición. Vuelvo a lo mismo. Lo que se quiere demostrar es el teorema. El teorema dice que se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Cuál es la hipótesis del teorema? Voy a poner
¿O a partir de qué? Lo que el ejercicio me dice es que si yo tengo lados iguales, entonces sus ángulos opuestos son iguales. En realidad no es una suposición tal cual de que yo me la esté inventando, digamos, ¿verdad? Sino que el teorema me dice que si yo tengo lados iguales, entonces lo que tengo que demostrar es que sus ángulos opuestos son iguales. Lo que estoy suponiendo en realidad es nada más cuáles de los tres lados voy a tomar yo como que fueran iguales. Da lo mismo A con B, A con C o C con B. Da exactamente lo mismo. Entonces, no es una suposición en el sentido de que es algo que no nos da el ejercicio. Al contrario, en este caso el teorema ya nos dice que tenemos que probar, insisto, que si los lados son iguales, entonces los ángulos opuestos también. Se parte de eso. Manuel, ¿quería decir algo? Sí, Lex, solo quería preguntarle que no entendí el paso donde quita la A y la pasa a dividir a seno de beta. Después de que puso las igualdades, donde pongo A sobre seno de alfa igual a B. Es un despeje normal. O sea, si usted tiene una fracción donde tiene un valor en el numerador, al pasarlo al otro lado de la igualdad, está, digamos, multiplicando, pasa a dividir. O sea, no Sí, tiene... sí, la pregunta es ¿por qué lo pasa? Bueno, esa es la pregunta. para eliminarlo con la B. Ok, gracias, Lex. Bueno, o sea, lo que queremos acá es aprovechar el hecho que como estoy suponiendo que A es igual a B, como estamos suponiendo que los lados que son iguales son A y B, yo lo paso para poder eliminar la B y quedarme ya solo con los ángulos, por así decirlo, y dejar de tener los valores de los lados. Aprovechando lo que consultaba Carlos, si A no fuera igual a B, pues obviamente yo no puedo hacer esa cancelación que me preguntaba Manuel, no podría cancelar B con A, así que no podría hacer todo lo que se ha hecho si A fuera distinto de B. Pero insisto, ¿verdad? El teorema me está diciendo que se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Es por eso. Conforme el teorema, allí no importaría qué letras agarráramos, ¿verdad? Podría ser A igual a B, o B igual a C, o A igual que C. No, es lo que le comentaba, a Carlos. Como tenemos que probar que si tengo lados iguales, entonces los ángulos opuestos son iguales, no importaría qué letras supusiera usted que son los lados iguales. O sea, puede tomar A y C, A con B o B con C. La Sí, idea es tomar dos lados cualesquiera. Lo único que cambiaría es los ángulos que va a usar también, ¿verdad? Pero la idea de la prueba no se altera. sí, correcto. Gracias. Carlos, no sé si más o menos quedó clara ¿cómo dijéramos? La confusión que había ahí, ¿o no? Sí, ¿O sí? todo bien, todo bien. Ok. No, pero está bien la pregunta porque es cierto, a veces quedan esas interrogantes y yo entiendo la pregunta de Carlos porque sí, realmente en los ejercicios no podemos nosotros suponer cosas que no nos dan. Cuando son teoremas, a veces también hay que tratar de saber interpretar lo que uno quiere probar. A veces está un poquito escondidito lo que nosotros vamos a tomar como hipótesis, o sea, lo que ya nos dicen que podemos usar y lo que queremos demostrar. Sobre todo cuando son teoremas es un poco complicado de ver eso también. Más así como está redactado este. Porque diferente fuera que el teorema le dijera, suponga que tiene dos lados iguales y demuestre que sus ángulos opuestos son iguales. Si se le redactara así, creo que no habría ninguna duda en de dónde tiene que partir. Pero bueno, ahí está la demostración del teoremita. Bien, esto era con respecto a las demostraciones de esos tres teoremas. Las últimas dos, bueno, me falta un detalle acá. Esta última parte del teorema dice y viceversa. ¿Qué significa y viceversa? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que puede hacerse en el sentido contrario, O o sea, sea, las incógnitas ser diferentes. no.
O bueno, cuando dice las incógnitas ser diferentes, ¿en qué sentido lo dice? Viceversa, tendría que ser que sería, B sería Aquí igual a buscamos los ángulos. Correcto. Entonces, aquí estamos buscando los ángulos, en el viceversa es que vamos a buscar los lados. Exacto. Viceversa sería partir entonces de que los que son iguales son los ángulos y llegar a probar que si los ángulos son iguales, entonces los lados opuestos a dichos ángulos también son iguales. Esa sería la otra relación. Y la idea de la otra relación viene siendo casi lo mismo que se ha hecho acá. Lo vamos a poner por aquí por aparte. Estas son como cuando uno demuestra, no sé si se recuerdan de lógica y teoría de conjuntos, aquellas pruebas de doble implicación, las que llevaban un sí y solo sí, los bicondicionales, cuando uno demostraba de un lado al otro y viceversa, o sea, al revés, la doble implicación. Entonces aquí ahora le voy a colocar, suponemos, ahora que los que son iguales son alfa y beta, o sea, los dos ángulos. Si los dos ángulos son iguales, según nuestro dibujo, los lados opuestos son A y B. Así que le voy a poner entre signos de interrogación que A sea igual a B. Esto de las interrogaciones no lo deben de poner ustedes en las pruebas. Yo lo pongo solo para indicar a qué tendríamos que llegar o ver si al final se llega o no se llega. Partiendo siempre de la ley de senos, A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta, que son las relaciones que nos interesan. Ahora, por lo que preguntaba Manuel antes también, como ahora lo que yo quiero es ver que A es igual a B, me voy a deshacer, pero no de A y de B, sino de la función seno. Entonces ahora, por lo que yo quiero eliminar, lo que voy a hacer es mandar a multiplicar seno de alfa. El seno de alfa que estaba en el denominador de la primera fracción, lo paso a multiplicar. Y como alfa es igual a beta, el seno de alfa es igual al seno de beta y los puedo cancelar. Porque de aquí puedo sacar yo que seno de alfa es igual a seno de beta. Y usando esto los puedo cancelar. Y ya me queda que A es igual a B. Y ahí estaría demostrado ya completamente este teorema. Ahí está. Entonces, creo que esto refuerza un poco más lo que ya le había dicho, Manuel, que el despeje uno lo hace con la típica palabra que uno va a escuchar mucho en matemáticas, a conveniencia, porque es lo que yo quiero eliminar. No es una conveniencia de que es algo sacado muy de la manga, ¿verdad? Sino que es porque es lo que yo quiero eliminar, de lo que me quiero deshacer. es más fácil esa demostración que la anterior. En realidad es casi lo mismo, es casi lo mismo. Si le ponen bastante atención es casi lo mismo. Lo único que aquí no va el paso de aplicar la función seno inverso. Lamentablemente, por el tipo de teorema, como habla de una relación y viceversa, es un teorema que lleva una doble implicación. Entonces, al final, quiérase o no se quiera, tienen que hacer las dos demostraciones, por decirlo así. Los dos sentidos de la demostración son los que hay que hacer en este tipo de teoremas. Yo los veo de igual calibre en cuanto a dificultad. Quizás esta tiene 1 o 2 pasitos menos, que también creo que tiene que ver un poco con cómo yo he planteado los pasos, pero por lo demás, yo los veo bastante igual de dificultad, pero bueno, ahí tenemos ya la demostración. Quiero ver cuántos se han conectado al final. 3, 6, 8. Solo voy a anotar aquí. 8. El paso 3. Vale. Bien. Lo siguiente ya es algo más teórico, solo para recordar conceptos y afinar algunos detalles para lo que vamos a ver más que nada el próximo sábado en la tutoría. Y es la clasificación de triángulos. Esto es recordar cositas de bachillerato. Los triángulos se clasifican según sus lados, según sus ángulos, según sus lados, pues ya creo que ya lo habíamos mencionado incluso en otra tutoría, se clasifican como isósceles, equilátero y escaleno. Hay unas cositas que no debemos pasar por alto, aunque mucha gente dice que las matemáticas y el lenguaje no se llevan muy bien. A los matemáticos usualmente no les gusta leer, eso la mayoría de veces es cierto. Pero hay cositas que sí yo pediría que, teniendo en cuenta que
ustedes están estudiando para ser profesores, hay cositas que hay que prestarle mucha atención. No son cosas que le van a poner a usted que se le va a bajar puntos o que le va a quitar puntos, pero son cosas que más adelante, digamos que alguien sí se las podría criticar, alguien que sea su alumno. Y es, por ejemplo, cómo escribir la palabra isósceles. Hay un gran pleito, digamos, de muchos docentes con estudiantes en cómo escribir la palabra isósceles, porque no la saben escribir. Lleva tilde en la O y lleva un SC. Así que ahí la única observación que yo hago es no le deje de prestar atención a esos detallitos de cómo escribir ese tipo de palabras, ¿no? La palabrita isósceles. Bueno, escaleno los que tienen 3 lados desiguales, isósceles los que tienen 2 lados iguales y uno desigual, y equilátero el que tiene los 3 lados iguales. Eso es recordar bachillerato. Después la clasificación por sus ángulos. Esta es una clasificación que también es básica de bachillerato, pero no sé si me equivoco, pero diré que no es algo que se utilice mucho realmente. La clasificación por sus lados sí que a cada rato se utiliza, pero la clasificación por sus ángulos no es tan utilizada. Pero es bueno tenerla clara por si en algún momento aparece la notación o los nombres. Los acutángulos, que son aquellos que tienen un ángulo agudo, simple y sencillamente, los que tienen un ángulo agudo. Aquí aclaran en la definición si su mayor ángulo es agudo. Esos son los acutángulos, si su mayor ángulo es agudo. Yo lo dejaría con, bueno, aquí está, aquí dice, observe la figura 5. La figura 5 se refiere a estos 3 que están aquí abajo. Los 3 ángulos son agudos. Esto está haciendo referencia a esta de acá. Bueno, la figura 5 solo quiero constatar si es esta a la que se hace referencia. Sí, aquí. Ahí dice la figura 5, pero en la figura 5 se refiere al tercero. Al tercer triángulo particularmente, al que está ya nombrado como acutángulo. Los 3 ángulos son agudos. Entonces ese es el ángulo acutángulo. Aquí dice si su mayor ángulo es agudo. Eso que el mayor sea agudo implica que los otros 2 también son agudos. Así que en general es cuando los 3 ángulos son agudos. Rectángulo, como ya sabemos, es cuando tiene un ángulo recto, y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso. Nuevamente, esto es recordatorio de clasificación de triángulos. Aquí viene una cosa que sí hay que prestarle mucha atención. Las rectas notables de triángulos. Las rectas notables son 4. Alturas, medianas, mediatrices y bisectrices. Las bisectrices ya habíamos abordado el concepto anteriormente. Aquí lo vamos a volver a recordar. Pero hay que prestarle mucha atención a otro tipo de detalles que vamos a abordar más que nada el sábado. Las rectas notables son rectas de cualquier tipo de triángulo, no importa si es escaleno, equilátero, isósceles, si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Todos tienen estas rectas notables. Dependiendo del tipo de triángulo que sea, sí se cumplen algunas propiedades adicionales, pero todos tienen estas rectas notables. Las rectas notables son rectas especiales, dentro de las cuales están las que se conocen como altura. La altura en un triángulo es la línea que se traza desde un vértice de un triángulo perpendicularmente al lado opuesto o a su prolongación. Y aquí en el dibujo le han puesto los 2 casos. En el triángulo color celeste de la derecha, agarran el vértice A y trazan una línea a caer en el lado opuesto. Lo único malo de este dibujo es que no hacen énfasis en que esa línea debe ser perpendicular. O sea que aquí lo más correcto sería que el ángulo de la parte de abajo se lo representaran con un cuadradito, así, para darle la idea de que es perpendicular la línea que se está trazando. Pero hay otros triángulos, como por ejemplo los obtusángulos, como el que está a la izquierda, donde dependiendo de qué vértice trace usted la altura o la línea perpendicular, aquí por más que usted quiera, y lo voy a intentar hacer, si usted agarra el vértice y traza líneas al lado opuesto, esas líneas como estas 2 negras que he trazado no le van a formar un ángulo de 90.
Así que la única opción de que la línea trazada desde el vértice forme un ángulo de 90 es que caiga atrás, en la prolongación del lado opuesto al vértice del cual se traza. Y por eso se ve una línea punteada abajo. Entonces, la altura se traza de un vértice perpendicularmente al lado opuesto y puede caer dentro del lado opuesto o en la prolongación fuera de dicho lado. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 3, dependiendo de qué vértice usted lo quiera trazar. Como tiene 3 vértices, pues tendrá 3 alturas. Dato importante en el caso de las alturas también es el hecho de que como se pueden trazar 3, el punto donde se juntan las 3 alturas se conoce como ortocentro. Por ejemplo, si agarráramos el triángulo de la derecha y yo empezara a trazar hipotéticamente las rectas perpendiculares, digamos. Digo hipotéticamente porque sería de conocer otros tipos de datos. Por acá. Así. Si yo hiciera este trazo así, las 3 alturas tienen que tocarse obligadamente en un punto. Eso siempre será así. Las 3 alturas van a coincidir las 3 en un punto. Y ese punto, que es por ejemplo el que estoy graficando acá, es el que se conoce con el nombre de ortocentro. Ortocentro. Una de las cosas con las que uno más lucha, y ahí me incluyo yo cuando fui estudiante, a mí me costó muchísimo recordar y diferenciar los nombres de los puntos donde se cortan las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices. Como la mayoría de nombres se parecen, ya los vamos a mencionar, cuesta a veces muchísimo recordar cuál es el de cada una de las rectas notables, pero hay que intentar memorizárselo porque en un ejercicio a usted solo le van a decir, considere que el ortocentro es tal cosa, y ya con solo que le digan ortocentro, ya usted tiene que pensar en que están hablándole de el punto de corte de las 3 alturas. Si le dicen circuncentro, pues ya vamos a ver a qué se refieren. Si le dicen baricentro, ya vamos a ver a qué se refieren. Entonces, es de tener claro estos nombrecitos. Siguiente recta notable. Ahorita la vamos a ver solo como definición y algunas propiedades que cumplen. La siguiente es la mediana. La mediana es una línea que parte del vértice, igual que la altura, pero llega al punto medio del lado opuesto. O sea que aquí, en matemáticas, usualmente cuando dos segmentos son iguales o se parten en partes iguales, valga la redundancia, se le suele colocar a veces un par de líneas que indican, así como lo estoy colocando yo, que el segmento AD y el DB son iguales. A veces 2 líneas, a veces 3 líneas, cositas así para indicar que hay segmentos iguales. Entonces, la mediana, como su nombre lo indica, parte de un vértice y llega a chocar al punto medio justo del lado opuesto. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo? 3, una por cada vértice. Y como dato adicional, aquí le ponen un par de observaciones abajo. Las 3 medianas de un triángulo son interiores, o sea, las medianas no es como las alturas. Las alturas pueden caer fuera del triángulo, las medianas no. Como tienen que llegar al punto medio del lado opuesto, pues todas van a ser interiores, no importa cómo sea el triángulo. En ese sentido, las medianas no tienen por qué ser perpendiculares al lado opuesto. Las alturas sí, las medianas no. Otra propiedad importante, cada mediana de un triángulo divide a este en 2 triángulos de igual área. Los triángulos pueden verse diferente en forma, digamos, usted lo puede ver en este dibujo, el triángulo que queda aquí abajo de la mediana, este que estoy sombreando en color negro, no se ve aparentemente igual que el otro triángulo o que la otra mitad, y no son iguales, al menos en forma, pero si uno le calcula las áreas, las 2 áreas van a dar igual. O sea que abarcan la misma área, aunque la forma no es exactamente la misma. Bueno, las medianas también tienen un nombre con el que se le conoce al punto de intersección de las 3 que se trazan. Y el nombre... Uy, ¿qué pasó aquí? Y el nombre con el que se le conoce al punto de intersección de ellas es
baricentro. Voy a trazar simbólicamente acá las otras medianas y le voy a colocar lo que le mencionaba, 3 rayitas en cada parte del segmento BC para indicar que se divide en 2 partes iguales, y le voy a colocar una rayita en el segmento AC. Esto de las rayitas es típico de usarlo en triángulos cuando uno trabaja en matemáticas, repito, para simbolizar que un segmento está dividiendo en partes iguales a otro. Le ponemos una rayita a un lado, 2 rayitas al otro y 3 al otro, porque como son lados diferentes, las medidas de ellos son distintas, por eso le ponemos notación diferente. Y el punto de corte de las 3 medianas se llama baricentro. El punto de corte de las 3 medianas se llama baricentro. Entonces, cuando a usted le mencionen un baricentro, ya tiene que hacer énfasis en que le están hablando de una o del punto de corte de las medianas. Después tenemos la mediatriz. La mediatriz creo que es la que más podría confundirnos de todas las rectas notables. La mediatriz es una línea que parte del punto medio perpendicularmente al lado opuesto. La mediatriz puede o no puede pasar por el vértice. Esta se traza no a partir del vértice, sino a partir del punto medio de un lado. En el dibujo que está acá, que es un poquito confuso, se ubican en un lado, en el lado de abajo, y parten del punto medio, de este que estoy marcando ahorita en negro. Voy a suponer que los dos lados que están a los lados son iguales, las dos partes. Se parte del punto medio y a partir de ahí se traza la recta. No se parte del vértice. Se parte del punto medio, se traza la recta, y esta recta, otra vez le voy a hacer el ángulo así de 90, porque esa recta tiene que ser perpendicular. Se traza a partir del punto medio y como se levanta perpendicularmente, esa línea puede pegar o no en el vértice. En este dibujo no pega en el vértice opuesto, pero en otros triángulos como los isósceles o como los equiláteros, sí. Incluso en algunos triángulos rectángulos también. Entonces puede pegar. El punto de intersección de las 3 mediatrices que se pueden trazar se conoce como circuncentro. Ese nombre de circuncentro tiene una razón de ser y lo vamos a ver después cuando veamos en otras unidades circunferencias. Otra observación, los puntos de la mediatriz de un lado de un triángulo equidistan de los vértices que definen dicho lado. O sea que los puntos de la mediatriz de un lado de un triángulo equidistan de los vértices que definen dicho lado. Vamos a ver. Significa que si usted toma cualquier punto en esa línea recta, por ejemplo, un punto por aquí arriba, aunque esté fuera del triángulo, un punto sobre esa línea que es mediatriz, ese punto está a igual distancia de los vértices de los dos lados de donde se trazó la mediatriz. Así. Simbólicamente lo voy a poner así. Cualquier punto en esa recta, si usted saca la distancia de ese punto a los vértices que forman el lado de donde se levantó la mediatriz, esas dos distancias azules son iguales. Y eso es para cualquier punto sobre esa línea recta. Y por último, bueno, la bisectriz, que como ya mencionamos en tutorías pasadas, es aquella recta que divide a un ángulo en 2 partes iguales o en 2 ángulos iguales. La bisectriz, pues, hay bisectrices internas cuando son las que dividen a los ángulos internos. Hay bisectrices externas cuando son las que dividen a los ángulos externos también. Y al igual que en las otras rectas, cuando uno traza las 3 bisectrices en un triángulo, entonces el punto de corte de las bisectrices se conoce como incentro. También su nombre tiene que ver con algo de circunferencias que más adelante veremos. El incentro es el punto de corte. En este caso es el punto de corte de las 3 bisectrices.
internas, obviamente, para aclarar, de las 3 bisectrices internas. Bueno, entonces esto es lo que teníamos para mencionar ahora, hacer un repaso un poquito de esos 3 teoremas que aparecen en el material y mencionar un poco sobre los tipos de triángulos y las rectas notables. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, observación, duda, ustedes dirán. ¿Alguna Sí, pregunta? licenciado, Diga. una pregunta con respecto a la fecha límite para el foro 2. Uh-huh. ¿Cuándo sería? Fíjese que de hecho eso estaba buscando ahora y a diferencia del foro 1, el foro 1 que sí tenía fecha límite, este foro 2 no. Creo que tiene algo que ver la parte de la vacación, pero bueno, voy a averiguar la fecha límite. De todos modos, yo este viernes, ya les dije, les voy a mandar los ejercicios de la unidad 2 y eso también va para Manuel y bueno, Sonia ya. ¿Sonia? ¿Está Sonia o no? Sí, para Manuel y Sonia que se conectaron tarde. Al inicio les dije a sus compañeros que el viernes les voy a mandar los 2 ejercicios de la unidad 2 que les tocan para el foro 2. Yo creería que se estaría cerrando más o menos cuando la unidad finalice. Según lo que veo de los tiempos, la unidad 2 está programada para terminar, bueno, en teoría, ¿no? Para que uno la terminara de ver el 15 de abril. Entonces, el 15 de abril más o menos podría ser una fecha tentativa en que se cierre el foro. Insisto, los ejercicios solo van a ser 2. Voy a procurar, bueno, se van a repetir porque tampoco hay una gran variedad. Y no les voy a dejar ejercicios tan complicados. Voy a revisar, van a ser los que están en el material y voy a procurar que sean los que no salen demasiado complicados, a modo de que no les cueste mucho. Así que yo creería que es para el 15 de abril, más o menos, a más tardar. Pero voy a preguntar eso y voy a preguntar también lo de si la tarea la pueden entregar a mano, que me consultaban por ahí. De cualquier forma, una vez ya tengan los problemas asignados el viernes, pueden empezar a trabajarlos, ¿no? Mientras más rápido los terminen, más rápido salen de eso. Si no, ustedes no se preocupen. Si por alguna razón, digamos, salieran con que el foro se vence el día, qué sé yo, el día domingo, por poner un caso exagerado, este domingo, este lunes, igual yo hablaría con el coordinador que yo recién los he asignado el viernes y que es muy poco tiempo. Así que si yo veo que el tiempo que les asignan es demasiado corto, igual yo le voy a decir a él para que deje un poquito más de tiempo, al menos en el caso de nosotros, porque se les han asignado hasta el viernes. Por el tiempo no se preocupen, que creo que al menos la próxima semana sí se va a tener. ¿Otra pregunta? ¿Va a subir esta tutoría? La voy a subir el viernes. Y les explico quizás así rapidito un poquito el por qué el viernes y no mañana. Bueno, yo mañana trabajo prácticamente toda la tarde y no sé por qué, pero yo en mi casa para descargar y subir a YouTube la grabación, casi siempre me tardo entre 1 hora y 2 en subirla, más lo que se tarda en descargarla. Creo que es por el internet. Sin embargo, el día viernes, que a mí me toca ir a trabajar presencialmente a otra universidad, ahí, sin mentirles, en 5 minutos ya está subida a YouTube. Así que voy a esperar al viernes para subirla rápido y se las mando al grupo de WhatsApp. Bueno, a su canal lo va a subir, ¿verdad? Sí, donde siempre. Lo voy a subir ahí mismo. Siempre se suben ahí. Bueno, gracias. Bueno. Creo que igual, en el aula creo que hay un apartado donde van a estar disponibles o están disponibles, solo que las grabaciones ahí están como uno las descarga de Teams, si no me equivoco. Ahí no sale la versión de YouTube, sino que es el video formato MP4 que uno descarga de Teams. Creo que hay un apartado en la plataforma donde ahora han puesto eso, por si alguien lo quisiera revisar de ahí también.